Eh, Muy bien, ¿me escuchan? Espero que sí. Eh, Muy buenas noches con todos. Me llamo Mónica y les doy la bienvenida. El día de hoy les voy a hablar acerca de los conflictos y la resolución de conflictos. Primeramente, ¿qué es un conflicto? En esta imagen vemos, ¿no?, que una persona, hay un número en el suelo y una persona dice que es un 9. Sin embargo, para la otra persona es un 6. Entonces, ¿qué es un conflicto? Un conflicto viene a ser una disputa um, que implica intereses de por medio, ¿no? Viene a ser eh, una confrontación que se dan entre dos personas que se pueden dar por creencias, valores, por diferencias de ideas, como estamos viendo en la imagen. Muy bien. Pero, ¿qué es el conflicto en sí? Un conflicto viene a ser una situación que implica un problema, una dificultad y nos dicen, ¿no?, que puede suscitar a posteriores enfrentamientos entre las partes involucradas, ¿no? Dentro de ello, Robbins nos menciona que un conflicto viene a ser un proceso, ¿no?, el cual se inicia cuando una de las partes percibe que una de las partes percibe que la otra ha sufrido un efecto negativo, ¿no?, el cual a la primera persona le preocupa y a la otra posiblemente también. Pero, a ver, tenemos diferentes clases de conflicto, ¿no? El conflicto intrapersonal. El conflicto intrapersonal, el conflicto interpersonal, el conflicto intergrupal y el conflicto interorganizacional. Pero, ¿qué es el conflicto intrapersonal? El conflicto personal es un conflicto que se da interno de la persona, cuando uno no sabe qué decisión tomar, ¿no? Entonces, hay un conflicto interno en qué hago, qué no hago. El conflicto interpersonal o entre individuos, ¿no? Es el que se da entre dos o más personas, como ya habíamos mencionado, ¿no?, por intereses, valores, creencias, ¿no? El conflicto, el conflicto intergrupal se da dentro de una organización, ¿no? Estos pueden ser de repente en clubes, en el trabajo, ¿no?, entre áreas, cuando una persona trabaja en equipo, ¿no? Eh, Algunas personas pueden decir, esta persona trabaja más, él no, entonces ahí se comienzan a dar los conflictos dentro del sector grupal, ¿no? Y el conflicto interorganizacional que se da entre organizaciones, ¿no? Que pueden ser de repente del mismo rubro, por ejemplo, de alimentos, ¿no? De repente unos tienen una marca y los otros otra marca y cada quien quiere sobrevivir, ¿no?, en el mercado o estar a tope, ¿no? Estar en lo alto. Tenemos causas, ¿no? Ya habíamos mencionado estas causas que se dan, que se generan, que generan un conflicto, ¿no? La primera es el conflicto de relación y de comunicación. Esta se da o se origina por falta de comunicación entre las personas, ¿no? La falta de trabajo en equipo, la falta de comprensión entre las personas, ¿no? También se puede dar por prejuicios, ¿no? De repente por machismo. Y tenemos el conflicto de información. También se puede dar por la falta de información y las otras personas tienden a no tomar decisiones, ¿no? Entonces, de repente, dentro de un grupo, ¿no? Cada quien saca una determinada información, pero esta no está completa, entonces comienzan a haber una disputa.
Dentro de los conflictos de intereses nos mencionan, ¿no? Que se dan en las organizaciones, las cuales eh, los intereses de la persona están yendo sobrellevados por la empresa, ¿no? No tienen relación mis intereses con los objetivos de la organización. Entonces, veo más mis beneficios que los beneficios de la organización. Entonces, hay un conflicto de intereses, ¿no? El conflicto de roles se da por los altos mandos, ¿no? O de repente entre puestos de trabajo, ¿no? De repente por falta de autoridad, de repente hay una desigualdad entre esos roles, ¿no? Y el conflicto de valores, que es el conflicto que se da por las diferencias de ideas, por las creencias y también que estas pueden ser incompatibles, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la religión, ¿no? De repente alguien es católico, alguien es ateo, y de repente yo no respeto eso, ¿no? Entonces se da ese conflicto, ¿no? Comienzo a hablar de religión o de política también, ¿no? De repente no pertenecemos a tal partido y dice, ese partido no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes defender? Y comienza así una disputa. Pero, nos mencionan, ¿no? Que para que se dé un conflicto es todo un proceso. El primer paso es el antecedente del conflicto. Es cuando se genera la disputa en sí, ¿no? Cuando se está dando el tema de la mala comunicación, el tema de los valores, ¿no? De las creencias, su cultura, su religión. Entonces, es cuando se está generando. Pero comienza a ser procesada toda esta información, ¿no? Entonces la persona comienza el proceso de cognición y personalización. Es cuando el problema o el conflicto ya está siendo percibido por una de las partes involucradas. Entonces, la persona entiende que la persona A entiende que la persona B lo ofendió. De repente, sin querer, sin pensar, nosotros a veces cuando estamos molestos, ¿no? Decimos las cosas sin pensar. Entonces, ofendemos a la otra persona. La otra persona percibe que ha sido ofendida. Entonces, ya es cuando este conflicto comienza a crecer. Tenemos el siguiente proceso que es el de intenciones. Acá es cuando la persona, una de las partes involucradas, se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para enfrentarme a esta situación, ¿no? A este conflicto? Puedo competir de repente para poder ganar, ¿no? Mis ideas por encima de la otra persona. De repente puedo colaborar. Bueno, vamos a colaborar con la otra persona para llegar a un acuerdo. De repente me comprometo, ¿no? Vamos a hacerlo de tal forma, ¿no? De repente no quiero saber nada y evito involucrarme más, no. O de repente me acomodo a la situación, ¿no? De repente, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ya, lo que tú decidas está bien. Y tenemos el otro proceso que viene a ser la gestión del conflicto. Ya es cuando ambas partes se relacionan, ¿no? Se reaccionan una frente a la otra. Entonces, ambas partes dan sus puntos de vista, sus opiniones acerca de esta situación que ha llevado a que se dé esta disputa, ¿no? El otro, a ver, y el otro proceso, bueno, el otro paso dentro del proceso es el de resultados y el de las consecuencias, ¿no? Acá son los resultados que se dan dentro de la gestión del conflicto en sí, ¿no? Acá podemos tener resultados que pueden ser positivos para una parte y tal vez negativos para la otra parte. O de repente llegar a un acuerdo mutuo y ambas partes se ven beneficiadas, ¿no? de este conflicto, ¿no? Tenemos actitudes ante un conflicto, ¿no? Muchas de las personas solemos
tomar partícipe de una de estas actitudes, ¿no? La primera viene a ser la negación, ¿no? Es cuando las partes evitan reconocer la existencia del conflicto, ¿no? Dicen, no, él no dijo nada, ¿no? De repente están hablando en grupo y dicen, oye, Juan, ¿qué pasó con Juan el otro día? Te vi hablando acaloradamente, ¿no? Impulsivamente, ¿qué pasó? Ah, no, nada, ¿no? Ah, ya está bien. Entonces, la persona niega, ¿no? Y la otra persona también niega. No, quedó ahí, no, no pasa nada. La otra actitud viene a ser la de competición, ¿no? La de ganar, perder. Consiste en la actitud de querer conseguir lo que uno quiere, ¿no? Uno a veces siente, ¿no? Que tiene la razón. Dice, no, pero tú tienes que hacer las cosas de tal forma. No, pero a la otra persona no le gusta, ¿no? Entonces, como sea, quieres convencerlo para que tú ganes esa situación. La actitud de acomodación, ¿no? Que es la de perder, ganar, la cual consiste en no hacer valer ni plantear los objetivos propios por tal de no confrontar a la otra persona, ¿no? Me acomodo a la otra situación y dejo que la otra persona, que sus objetivos propios surjan, ¿no? O que esos sean los indicados. Tenemos el de evasión. Acá se reconoce la existencia, o sea, se reconoce que hay un conflicto, pero ninguna de las partes quiere enfrentar la situación, ¿no? Entonces, lo dejan ahí. El de cooperación es en el que ambas partes entienden que son importantes tanto los objetivos de la persona A como de la persona B. Entonces, ambos cooperan para lograr un objetivo o respetar sus puntos de vista, ¿no? Y el de negociación es cuando las partes llegan a un acuerdo, ¿no? Sin renunciar a aquello que es fundamental para ellos, ¿no? El cual puede ser sus creencias, sus valores, sus metas, ¿no? Pero, ¿qué actitudes tomas tú frente a un conflicto, ¿no? ¿Qué actitudes tomamos, ¿no? El de negación, el de competición, el de acomodación, el de evasión, el de negociación. Me lo dejan en los comentarios cómo nosotros resolvemos el conflicto, ¿no? A ver, yo me encuentro de repente en cooperación, ¿no? ¿Por qué? Porque prefiero escuchar a la otra persona y también me gusta que me escuchen mis ideas, ¿no? Entonces, eso para poder llegar a un acuerdo mutuo, ¿no? Y tanto ni la persona involucrada en la disputa conmigo vea que no he escuchado sus ideas, ¿no? Y no se sienta ofendida por esto. Continuando, a ver, tenemos consejos para resolver los conflictos laborales, pero también se pueden dar dentro del ámbito familiar o amical, ¿no? Social. Tenemos el primer paso, mantén la calma. Lo que uno debe de hacer primero es respirar, aclarar sus ideas, ¿no? Debemos de mantenernos un estado de calma. Tenemos que tener en claro los objetivos, ¿no? De repente, estar involucrado en un conflicto, ¿me conviene o no me conviene? Entonces tengo que tener en claro eso. Si no me conviene y me va a hacer llegar a hacer crecer este conflicto, no me va a convenir. Entonces, mejor como que me retiro, ¿no? De esta disputa y llego a un acuerdo, dejamos hasta aquí. El otro es tenemos que estar dispuestos a ceder. A ver, tarde o temprano va a haber un ganador y un perdedor, o de repente ambas partes, ¿no? Pero también tenemos que estar dispuestos a que si estamos equivocados, a reconocerlo, ¿no?
tenemos que escuchar a las demás personas. Muchas veces nosotros escuchamos para responder, más no para comprender. Tenemos que escuchar a la otra persona. Por ejemplo, nosotros queremos ser escuchados, entonces la otra persona también quiere ser escuchada. Entonces nosotros tenemos que escuchar sus puntos de vista, sus diferencias, para poder solucionar esta situación, ¿no? El otro consejo es evitar ataques personales, ¿no? Un error que cometemos la mayoría de las personas es insultar a la otra persona, de repente faltarle respeto, lo cual hace que esa situación conflictiva se vuelva más grande porque estamos ofendiendo ya a la otra persona directamente, ¿no? Eso puede hacer que el conflicto sea grande, ¿no? Por eso debemos de evitarlo. El paso 6 es desvincularnos del resultado, ¿no? Si perdemos o ganamos, es mejor, si ganamos, perfil bajo, ¿no? Porque si estamos de repente, mi idea ganó, ¿no? Entonces, si estamos de esa forma, la otra persona como que se puede resentir, ¿no? Y el paso 7 es, una vez que haya terminado, tenemos que olvidar esta situación, ¿no? Si perdemos, no hay que tomar esa situación a pecho, ¿no? De repente queremos, por ahí, tomar, partícipe de otra situación conflictiva, ¿no? Entonces, seguimos en lo mismo. Entonces, no debemos de hacer eso, ¿no? Tenemos que olvidar esa situación. Pasó esto, pasó, quedó ahí. Eso también se puede dar en el tema, de la pareja, ¿no? De repente, no sé, me dijo tu pareja, ¿no? Te dice, voy a estar en tal lugar. De repente te mintió, ¿no? Entonces, cuando discuten por una situación X, se lo sacan, ¿no? Entonces, esas situaciones hay que evitarlas, ¿no? Porque se vuelve el ambiente hostil, con una perspectiva negativa, caemos en el pesimismo, ¿no? En que nuestras ideas, nos manejen, ¿no? Y nosotros, debemos de controlar, nuestros pensamientos, ¿no? Y por último, tenemos, estas imágenes, ¿no? Las que nos dicen, ¿no? Gasta tu energía resolviendo problemas y no creando conflictos. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, nosotros le damos vuelta al asunto y generamos más que esa problemática se haga más grande. Más no vemos la manera de resolverlo. No vemos, ay, ¿sabes qué? Voy a comunicarme con la otra persona para poder solucionar esta situación, ¿no? De repente yo la ofendí y también, si es en grupo, también debemos de evitar, el echarle más leña al fuego, como dicen, ¿no? Hay que evitar eso. Y es mejor callar durante la tormenta y hablar cuando llegue la calma, porque en algunas situaciones vamos a tener a personas que pueden estar gritando toda esa situación que les ha hecho sentir, ¿no? Y explota. Y nosotros, si ellos explotan y nosotros explotamos, se hace ¡pum! Entonces debemos de evitar esto, ¿no? Debemos de esperar que la otra parte se calme para nosotros dar nuestros puntos de vista o decirles, cálmate, te voy a escuchar, tranquilo, no voy a hablar nada, ¿no? Cálmate y hablamos de las diferencias, ¿no? Es muy importante el hecho de resolver un conflicto. ¿Por qué? Porque esto a la larga puede traer consecuencias negativas, ¿no? Como es de repente en el trabajo la mala comunicación, ¿no? Eh, no, o el no querer trabajar en equipo. No, no voy a trabajar con él porque me cae mal. Tiene puntos de vista diferentes a los míos. Entonces, es muy importante el hecho de resolver estas situaciones conflictivas, ¿no? Dentro del ámbito laboral y también dentro del ámbito familiar, ¿no? Tenemos que resolver estos
conflictos que se generan, ¿no? Dentro de la familia, dentro del trabajo y también de repente en la universidad, ¿no? Bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Espero el tema les haya gustado y en los comentarios me dicen qué actitudes tomamos frente al conflicto, ¿no? De repente negamos el conflicto, nos acomodamos, de repente cooperamos con la otra persona, negociamos. ¿Cómo es que nosotros resolvemos nuestros conflictos? Y también cuéntenme, de repente han tenido una situación conflictiva, ¿qué es lo que hicieron primero, no? De repente ir por ahí, este, hablar a recibir consejos, ¿no? De otras personas. Mire, pasó esto, aquello, ¿qué me aconseja, qué me sugiere de repente, ¿no? Y bueno, espero los veo hasta la próxima. Cuídense, hasta luego.